¿Qué es la unión del alma con Dios? La unión del alma con Dios es algo maravilloso. Es algo realmente maravilloso. Es una gracia admirable que produce una experiencia de una plenitud y de una felicidad enormes. Vamos a explicarlo. Dentro de lo que estas cosas se pueden explicar con palabras, porque no hay palabras para explicar del todo estas cosas. Estamos a viernes 16 de agosto. El Señor y María nos invitan con amor al ayuno. Me alegro de todo corazón de saludarte. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Vamos a escuchar con el corazón muy abierto. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hicieron eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Es un evangelio precioso, tiene muchísimas enseñanzas admirables. Se pueden sacar muchísimos aprendizajes de este evangelio. Yo os he dejado unos textos. Si estáis viendo este evangelio en mariaconnosotros.org, nuestra página web, tenéis ahí los textos. Si lo estás viendo en algunas de nuestras redes sociales, tienes un enlace en la descripción del vídeo para acceder a estos textos. Os he dejado unos textos preciosos del Catecismo sobre el valor
de la virginidad por el reino de los cielos, que no los voy a comentar porque quiero comentar un texto de San Juan de la Cruz y un texto de Santa Teresa sobre la unión del alma con Dios. Los números a los que hago referencia del Catecismo son del 1618 al 1620 y 2232 y 33. Hacíamos la pregunta al principio de ¿qué es la unión del alma con Dios? La unión del alma con Dios es una cosa muy misteriosa. La unión del alma con Dios es una cosa, además, muy admirable. Quizá trate de explicarlo un poco con mis palabras, qué es la unión del alma con Dios. Pero vamos a empezar explicándolo con los textos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. ¿Por qué voy a hablar de la unión del alma con Dios? Porque dice Jesús en el Evangelio de hoy: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahí está hablando de la unión esponsal entre el hombre y la mujer. Y es maravilloso que Jesús hable de esto. Pero Jesús siempre hizo una analogía entre la unión esponsal del hombre y la mujer, de la unión esponsal de Él con la Iglesia, de Jesús con la Iglesia. Y la unión esponsal de Jesús con la Iglesia, cuando se aplica a cada persona en particular, es la unión esponsal de Jesús con nuestra alma. Igual que el proyecto de Dios es que el hombre y la mujer sean una sola carne, una sola cosa, como uno solo. El proyecto de Dios también es que Jesús y nuestra alma sean una sola cosa. Voy a bajar un poquito la intensidad del foco, igual que ayer. Es que estoy haciendo pruebas con una iluminación nueva, como ya habréis podido observar, y entonces todavía estoy regulando, todavía estoy haciendo pruebas, no he terminado todavía de regularlo, y voy probando diferentes cosas y a veces pongo el foco muy fuerte para que haya bien de luz, pero cuando estoy grabando el Evangelio me deslumbra un poco y me molesta. Vamos a leer un texto de San Juan de la Cruz para explicar esta unión del alma con Dios. El texto es el Cántico Espiritual, capítulo 35, número 6. Y dice así: está explicando el verso a solas su querido. Es un verso del Cántico Espiritual que dice en su contexto:
en soledad la guía, a solas su querido. Entonces se explica así. Número 6. Quiere decir que no solo la guía en la soledad de ella, es decir, que Jesús guía al alma no solo estando el alma sola, mas que Él mismo a solas es el que obra en ella sin otro algún medio. Es decir, que es Jesús mismo a solas el que obra en el alma, sin usar ningún otro medio. Continúa. Porque esta es la propiedad de esta unión del alma con Dios en matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual es la máxima unión del alma con Dios a la que se puede llegar en esta vida. Es una unión total del alma con Dios, del alma con Jesús. Y entonces dice, porque esta es la propiedad de esta unión del alma con Dios en matrimonio espiritual. Hacer Dios en ella y comunicarse Dios al alma por sí solo, no ya por medio de ángeles, ni por medio de la habilidad natural. Antes de esta unión mística, Dios se comunicaba al alma utilizando mediaciones, por medio de ángeles, por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestra inteligencia. Ahora ya se comunica Dios directamente al alma, sin usar mediaciones. Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las criaturas, y aun la misma alma, muy poco hacen al caso, o sea, muy poco hacen en este estado, para ser parte, para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en este estado. O sea, en esta unión plena del alma con Dios, ya no intervienen los ángeles, no interviene nuestra inteligencia, nuestros sentidos, sino que es una acción directa de Dios en el alma. Tú imagínate cuando Dios es el sumo bien, la suma alegría, el sumo gozo, si Dios toca directamente Él al alma, sin usar mediaciones, si Dios se une directamente Él con el alma, sin usar mediaciones, imagínate qué será eso. ¿Qué gozo será ese? ¿Qué luz será esa? ¿Qué paz será esa? ¿Qué experiencia de Dios será esa? No caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma, estas mercedes, estas gracias. Él a solas hace en ella lo que estamos diciendo. Y la causa es porque la halla a solas. La causa es porque la halla a solas. ¿Por qué Dios puede obrar tan directamente en el alma? ¿Por qué Dios puede obrar tan poderosamente en el alma? Tan gozosamente en el alma?
porque alma halla al alma a solas, es decir, libre de todo otro amor desordenado. No hay en ella ningún amor desordenado. Todo su amor, todo su ser está ordenado hacia Dios. Y así no la quiere dar Dios otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro. No quiere fiarle el alma a otro, sino él solo. Está el alma tan a solas que Dios no quiere poner esta alma en manos de nadie, nada más que de él solo. Y también es cosa conveniente que pues el alma ya lo ha dejado todo, ¿veis? Lo ha dejado todo y pasado por todos los medios, subiéndose sobre todo ello a Dios, que el mismo Dios sea la guía y el medio para sí mismo. Y habiéndose el alma ya subido en soledad de todo, sobre todo, está por encima de todo el alma, se ha elevado sobre todo, porque se ha aferrado solo a Dios, ha dejado atrás todo amor desordenado. Ya todo no le aprovecha ni sirve para más subir otra cosa que el mismo Verbo esposo. El alma, para unirse con Dios, va directamente a Jesús. Hay que decir también a través de María, siempre a través de María. Pero María le pone en esa unión directa con Jesús. No impide, no estorba, sino que hace más fuerte la unión. El cual esposo, Jesús, por estar tan enamorado de ella, él a solas es el que la quiere hacer las dichas mercedes. ¿Veis? Está tan enamorado Jesús del alma que él a solas la quiere llenar de mercedes. El texto de Santa Teresa también es precioso y enseña mucho. Así que como os lo he dejado ahí, os invito a leerlo. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Me ha alegrado mucho de estar contigo. El Señor te bendiga, María te bendiga.